lugar, que la Constitución establece puntualmente la facultad del Congreso de remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, para lo cual requiere el voto favorable de 2/3 partes del Congreso si considera que han incurrido en falta grave. ¿Esto es primera vez que el Congreso lo hace? No es primera vez. El Congreso ya lo ha hecho antes. ¿Alguien ha cuestionado este procedimiento, este mecanismo, esta forma de llevarlo adelante? En absoluto. Yo me he permitido, para esa entrevista, fotocopiar todos aquellos que han comentado la Constitución, de todos los sectores políticos. Enrique Chirino Soto, ¿no?, por ejemplo. Enrique Bernales, que inclusive sobre una de las cosas que tú preguntas, dice, se pregunta él, el artículo no señala qué es causa grave, se deduce que es el Congreso el que decide lo que es una falta grave. Para eso se requieren 2/3 partes. Marcial Rubio Correa, ¿no?, que indica lo siguiente, ¿no? Si los miembros del Consejo incurrieran en deberes de manera grave, entonces alguna autoridad tiene que poder removerlos. Por la alta jerarquía del órgano se ha establecido que este artículo que sea del Congreso y solo mediante el voto conforme de 2/3 del número legal de sus miembros. Estimamos por estas razones que la norma es adecuada. Punto. Alberto Borea, lo mismo. Gustavo Gutiérrez Tixe, que es actualmente magistrado del Tribunal Constitucional. En la obra La Constitución Comentada de Gaceta Jurídica, el doctor Crispín. En fin, no hay discusión alguna. Pero la defensa de la Junta Nacional de Justicia ha sostenido lo que tú has dicho. Y lo ha sostenido a través del abogado que han llevado al Congreso, que es el doctor Samuel Abad, a quien yo le tengo todo respeto. Pero habría que escuchar qué es lo que dijo Samuel Abad en el año 2018. Y yo me he permitido... porque hoy dice que no hay procedimiento, que no se puede actuar y que no está tipificado. Y en el año 2018, el 10 de julio del año 2018, en una entrevista en Canal 7, el señor Abad decía lo siguiente: el Congreso haría bien, se aplica el artículo 157 y procede a la remoción de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. El equivalente a la Junta Nacional. El Congreso tiene la potestad de aplicar el artículo 157 que permite la remoción de consejeros por falta grave. Sí se puede hacer. Se ha hecho antes, hace 8 años. El Congreso con varios integrantes aprobó la remoción del cargo del consejero Anaya. Confío que el Congreso vea una salida. No hay ninguna razón jurídica para que no lo pueda hacer ahora. Pero si ustedes no me creen, yo les pido que vean el video que yo les he traído. De acuerdo. No, porque, a ver, o sea, el abogado Samuel Abad, abogado de la Junta, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que en conjunto lo han nombrado a él como su abogado, han ido al Congreso con él. Así es. Que ha sostenido esas 3 cosas: que el Congreso no puede destituirlo porque no tiene atribuciones. Segundo, que no está tipificada la falta grave. Y que no hay procedimiento. Que no existe procedimiento. Eso es lo que sostiene hoy. Vamos a escuchar qué dijo en el 2018 respecto a la remoción de los entonces integrantes del Consejo Nacional de Magistratura. Que es lo mismo que la Junta Nacional. Así es. Es el mismo artículo, además nos ha variado un... A ver, escuchemos, esto es primicia. Sí. La situación, ¿qué podría hacer el Congreso? El Congreso, y lo ha dicho el presidente de la República, tiene la potestad de aplicar el artículo 157 de la Constitución, que permite la remoción de los consejeros por causa grave, mediante una votación calificada de 2/3. ¿Se puede hacer en este caso? Sí. ¿Lo ha hecho antes? Sí. Hace 8 años. Y sobre lo que es la falta grave, hay otro video. A ver. El supuesto es que hay una causa grave. La pregunta es, ¿qué es causa grave? ¿Qué significa causa grave? Ya lo dijo el Congreso el 2010, cuando destituyó, removió al señor Anaya. Dijo, una causa grave es aquella que afecta la función ética, la dignidad del cargo, que desmerece el concepto público y causa graves perjuicios. Es decir, no estamos hablando de un delito. Para el delito se va al fiscal y luego al juez. O sea, exactamente lo contrario a lo que hoy sostiene. Y después se ha dicho que el Congreso ha convocado a la Comisión de Justicia para que en forma muy expeditiva y muy rápida vea el tema. Bueno, yo debo decir que el reglamento del Congreso contempla
la posibilidad de una vacancia presidencial en términos más cortos. Sí, claro. ¿No es cierto? Sí. Pero es algo bien extraño, porque en el año 2018, el entonces presidente del Consejo Nacional de Magistratura, el señor Maximiliano Cárdenas, pedía que el Congreso en el día remueva al señor Efraín Anaya. Y nadie dijo nada. Más bien decía que estaban de acuerdo, porque estas declaraciones ratifican. Y en el caso del Contralor, ¿no? Ustedes recordarán que el Contralor Alarcón fue removido del Congreso. Sí, claro. La Contraloría tiene un artículo exactamente igual que el de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué decía Proética? Proética considera insostenible la permanencia del Contralor. Desde Proética le decimos al señor Alarcón que no debe esperar un minuto más para apartarse del cargo. Entre tanto, le decimos al Congreso de la República que esta vez no puede dejar de actuar y corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución. Es más, perdóname, Rafael. Sí, sí. El 26 de junio del año 2017, ¿qué dijo? No se requiere hacer investigaciones ni que se hayan concluido para tomar una decisión acerca de la necesidad de apartar de inmediato al señor Alarcón. Y es más, Proética. Y es más, el 9 de julio de 2018, Proética publicó este comunicado que señala: saludamos la reacción del presidente Martín Vizcarra de solicitar al Congreso que active el artículo 157 de la Constitución y que remueva a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. A tales efectos, el Congreso puede seguir las reglas del procedimiento de destitución de altos funcionarios, como ocurrió con el caso del ex consejero Efraín Anaya o con el anterior Contralor de la República. O sea, ¿qué es lo que está actualmente? Entonces, ¿cómo puede haber este doble rasero? ¿No? O sea, para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. O sea, si yo voy a cesar a alguien que no es de mi cofradía, perfecto. No, es la aplicación de la ley, la Constitución, es clarísimo. Pero si es alguien de mi cofradía, se rompe el Estado de Derecho, no hay procedimiento, no hay falta grave, no está tipificado. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, eso es algo, la verdad, indignante. Porque no se puede sostener la institucionalidad en el Perú sobre la base de justamente crear este tipo de ambajes. ¿Quiénes integran Proética? Eso es lo que yo quería recordar. Proética está integrado, entre otros, por Transparencia, ¿no? La ONG Transparencia, por la ONG, por ADEX, nada menos, yo no me acordaba. La Asociación de Exportadores. La Asociación de Exportadores, ¿qué tiene que ver con Proética? Bueno, la Comisión Andina de Juristas, el nombre Rimbordarte, de la ONG de Diego García Sayán, el IPIS, ¿no? El Instituto Peruano de... Que en su momento fueron financiados por Odebrecht. Que sí. Y bueno, y su consejo directivo está, entre otros, integrado por Iván La Negra, por Diego García Sayán, por Walter Albán, ¿no? O sea, la misma cofradía que tiene todo el derecho a pensar y a decir lo que les dé la gana. Pero lo que no tienen derecho es a sostener diferentes varas, ¿no? Para juzgar la misma situación, exactamente la misma situación. Y para decir que el Congreso se atribuye una competencia que no tiene, aplica un procedimiento inexistente cuando están siguiendo aquello que se siguió en los casos anteriores, exactamente igual, y que lo que ellos recomendaban. Eso debe decir, lo que ellos exigían, además que se hiciera. Así es. Y yo diría lo siguiente, ¿qué ocurre acá? Mira, Mauro Capelletti, el famoso jurista italiano, decía que era muy importante quién nombraba a los jueces, pero que era más importante quién los removía. Y yo lo que noto es que sectores de la progresía, que electoralmente no tienen mayor, diríamos, éxito electoral, tratan de introducir ciertas reformas a través de la vía judicial. Claro. Y por eso tener el control de la Junta Nacional de Justicia es tan importante para ellos. Por supuesto. Y eso lo vemos. Mira, en el caso, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida a raíz de la contienda competencial que el Congreso inició contra el Poder Judicial a raíz de las medidas cautelares que paralizaban el actuar del Congreso. De la pretendida intromisión. Así es. En ese caso, el tribunal, en una sentencia 74/2023, expediente 3 del año 2022, del 23 de febrero de este año, le dice al tribunal, le pone en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia la conducta funcional de los jueces que han intervenido en estos procesos, entre ellos el del
conocido juez John Javier Paredes Salas, del tercer juzgado constitucional, que en horas paralizó el concurso nacional del pueblo, pero que en otros casos se demora siglos de siglos y emite cualquier tipo de resolución. Muy bien. ¿Qué ha hecho la Junta sobre eso? Absolutamente nada. Es más, lo ha convalidado. Tú ves a ese abogado con sus chivitas o estas, parece extraído de un cuadro de del Greco. Del Greco de la Rusia de 1917 con Lenin, ¿no? Entonces, lo que es evidente es que aquí hay diríamos, un sector que cree que lo ancho es para ellos y lo angosto para los demás. Claro. Y que tergiversa las cosas, genera inestabilidad en las instituciones, porque será el Congreso pues el que decida por voto si considera que eso no es falta grave. Sí, sí, claro, pero si eso es exactamente lo que dice. Pero que se diga que no hay esa competencia, claro. Que se diga que el Congreso se está atribuyendo lo que no corresponde, que se establezca que no está tipificado y en consecuencia no se puede señalar lo que es falta grave, es una cosa gravísima. Pues. Cuando ellos han sustentado exactamente lo contrario. Claro. O sea, esto, yo espero que la prensa recoja estas incoherencias, estas contradicciones que no son inexplicables sobre este tema y que a los propios congresistas les quede claro que ninguno de los argumentos, estos que hemos mencionado, tiene ninguna validez. Por eso yo no entiendo cómo la Comisión de Justicia, que la vez pasada estuve escuchando, y la verdad que la intervención de algunos integrantes dejaba mucho que desear, sí, pues. ¿No? Pero yo no entiendo que se convoque abogados a que expliquen. Si esto está clarísimo, no hay discusión. No hay ningún autor que haya escrito un comentario sobre la Constitución que señale lo contrario. Sí. No hay. ¿No? Felizmente, aprovecho para comentar, felizmente lo sacaron por supuestos conflictos de interés. Yo diría que en todo caso los han debido, mejor dicho, no se les ha debido ni siquiera ocurrir mencionarlos, mucho menos nombrar, a pretender que vayan a declarar como expertos el señor García Sayán y el señor Gamarra. No, pero no tienen ninguna discusión. No, por supuesto, a eso voy, lo que tú dices. Además, la comisión ha sido encargada de hacer una investigación sobre hechos puntuales. No discutir sobre el alcance. Eso no es objeto de la Comisión de Justicia. Oye, por cierto, aprovecho que estamos hablando de estos temas. ¿Qué te parece el argumento que también existe de que lo de la señora Tello, ¿no? Que la condición que establece la Constitución de tener menos de 75 años era solamente exigible para ser nombrada? Una barbaridad, pues, porque fíjate, ¿qué dice el artículo 156 de la Constitución? Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 y menor de 75. No tener sentencia condenatoria firme por delito doloso. Quiere decir que si un miembro de la Junta Nacional de Justicia, después de que ha sido elegido, si es condenado, ¿puede continuar en el cargo? No, pues. Entonces, es una barbaridad, pues. Es una barbaridad absoluta, oye, ¿no? Para cualquiera que tenga 2 dedos de frente y una mediana capacidad intelectual, eso es evidente. Ahora, es vergonzoso que incluso gente que supuestamente ha estudiado leyes tenga la desfachatez de sostener lo contrario. Mira, ellos mismos han perdido la vergüenza con tal de mantener a su cofradía. Es la única esa es la verdad. Es la única explicación. ¿No? Han perdido la vergüenza, porque ¿cómo personas que han declarado lo que hemos visto acá pueden sostener lo contrario? ¿Cómo? No lo entiendo, ¿no? Sinceramente. Bueno, yo espero sinceramente. De ahí viene la pregunta, ¿con cuál ABAC nos quedamos? ¿Con el del 18 o con el de ahora? La respuesta es con ninguno. Sí, claro. Señor es caviar y ellos se adecúan a las circunstancias, a los hechos, a los momentos. Son como ese Groucho Marx, ¿no? Groucho Marx. Sí, sí, estos son mis principios. Mis principios. Pero si no le gustan, acá tengo otros. Acá tengo otros en el bolsillo. O sea, ese es un caviar. Ese es un caviar. Depende de lo que necesite. O esa broma de que están contratando a periodistas, ¿no? Y le dicen al candidato, escriba usted un artículo sobre el gobierno. Y bueno, los otros escribían, pues no, hasta que llega uno, le dicen, escribe usted un artículo sobre el gobierno.
y le pregunta el tipo, ¿a favor o en contra? Sí. ¿Está usted contratado? No, yo sabía el chiste que justamente hace la entrevista en Semana Santa. Y dicen, por favor, haga un artículo sobre la pasión y gloria de Jesucristo. Y va y dice, ¿a favor o en contra? Así se comportan algunos periodistas, dicho sea de paso. Sí. Y como hemos visto, así se comportan algunos supuestamente juristas, abogados o ONGistas, ¿no? Sí. Verdaderamente vergonzoso, vergonzoso. Sí. No, sí. No. Y esta junta es una junta justamente creada como si fuera un traje a la medida, Sí, claro, por el señor Vizcarra. Sí, pues. Esa es la verdad. Es uno No. de los engaños del señor Porque Vizcarra. además el Consejo Nacional de Magistratura tenía integrantes suplentes, que si se destituía, si se retiraba a los que estaban ahí, podían haber ingresado. También los hay ahora. No, claro. Como ahora. Como Claro, ahora. claro. Pero se hizo todo para justamente colocar las personas. Siempre los simpatizantes de ellos. Así. Porque ¿quiénes integraron esta comisión? Lo integraron, entre otros, ¿no? Sí. Principalmente. El presidente Lo del Poder integró la señora presidenta, porque de entonces, Sí, claro. cuya hermana era ministra de Barrios. del señor Vizcarra. Lo integró la señora Marianela Ledesma, que era la presidenta del tribunal. Sí. Lo entregó la señora Zoraida Ábalos. Sí. Porque aquí hay un La caso. fiscal de la Nación. Fiscal de la Nación. Puro Y lo caviar. entregó el papá de la señora Antonita Alba, que era la ministra de Economía. Exactamente. Dicho sea de paso. Entonces, acá hay algo muy grave. Porque, fíjense, Esos eran, perdón, esos que han nombrado, eran supuestamente los impolutos que Sí. tenían que elegir a los miembros de la actual Junta Nacional de Justicia, que son los que evalúan. y además a fiscales y establecieron que jueces. para elegirlos tenían que ser por una mayoría calificada entre ellos. sí. Con lo cual, si no contaba con el voto de ellos, no había ninguna elección. Sí. Pero hay que decir algo más, ¿no? Te he interrumpido y te he Sí, quitado la idea, pero... esta Junta Nacional de Justicia se ha hecho para tener debilitado al Poder Judicial. Porque si tú a un juez cada 7 años lo convocas para que sea ratificado o no, en primer lugar es muy difícil que tú captes a una persona que quiere hacer una carrera de vida si sabe que cada 7 años va a estar siendo evaluado no sobre su sentencia, sino sobre el criterio que cualquiera de ellos adopte. Porque evidentemente si un juez incurre en prevaricato o incurre en acto de corrupción, Está muy bien. lo sacas, no hay ninguna ratificación. Claro. Pero aquí se quiere justamente a través de la ratificación orientar un sentido de juez que queremos. Porque las preguntas son así: ¿usted qué opina sobre tal situación? ¿Usted qué opina sobre tal otra? No sobre su conducta. Entonces queremos, o sea, un juez como Scalia de la Corte Suprema Americana no pasaría por la Junta Nacional de Justicia. Evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, eso no puede ocurrir, pues. Y yo creo que el tema judicial es un tema al cual hay que ponerle, diríamos, bastante ojo, porque las personas que están involucradas en estas reformas o deformas del Poder Judicial vienen siendo las mismas de toda la vida, desde la época que yo recuerde de Fujimori. ¿Quiénes estuvieron en la reforma del Poder Judicial que se dio en el año 92? ¿No son acaso los mismos? Y yo le pregunto al litigante, ¿ha cambiado algo? ¿Ha cambiado un ápice el Poder Judicial? En absoluto. No, peor. Peor. Yo diría que en muchos aspectos, en muchos casos, peor. ¿Sí? Pero hay jueces, como este señor juez del tercer juzgado, Paredes. John Javier Paredes, Que es un escándalo, ¿eh? que es un escándalo, que no se hace nada, que inclusive tenía un amparo contra los miembros de la Junta de Justicia que no calificaba hasta que lo ratifiquen, y después lo ratifiquen, ya lo desechó. Imagínate. ¿No? Y no pasa nada, porque claro, ese juez sí, en horas, dicta una medida cautelar. Claro. Y ya me acordé lo que les quería decir. Ajá. ¿Cómo no va a ser una cosa gravísima que la Junta Nacional de Justicia, que es la encargada de ratificar o no a los fiscales supremos, se inmiscuya y saque un comunicado a favor de alguien de los que no solamente han intervenido en su designación, sino que además está sujeto a su control? No, pues, es una cosa pues inaceptable.
Y también el Congreso no puede preguntar como ha venido preguntando. Oiga, ¿usted lo han presionado? ¿No lo han... Eso es una tontería. Una tontería, pues. Claro, o sea, ¿qué va a decir, hombre? Como si fuera... supuesto. Ah, sí, me han presionado. No, eso es, así es. Pues. Además, Arévalo es un juez correcto, ¿qué va a decir? Sí, que no sé cuánto me han dicho, por favor, hombre. ¿Ah? Pero Siempre cuando uno va a tomar una decisión delicada, se pregunta, oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué podría hacer? Eso es normal, ¿no? Pero el juez no va a decir, sí, me presionaron. No es una expresión, pues, es una expresión. No, y por supuesto. Y el no cumplir con presentar los informes que la Constitución ordena que sean anuales. Sí, pues. ¿Qué significa? No, es que nadie me los pidió. No. Oye, Es una muestra. si eso no son faltas graves, entonces, ¿qué cosa es? Claro. ¿Ah? Ahora, Pero a mi juicio, la más grave de todas es haber hecho cuerpo Sí, claro. con el tema de la edad de esta magistrada. Infracción a la Constitución ratificada por todos. Ratificada por todos. Y se señaló ahí, se ha señalado que Servir había emitido un informe, pero bueno, ese informe pues no... Servir. ¿Pero qué es Servir? Pero hoy día en un programa he escuchado que el secretario general de la Junta de Justicia es el expresidente Servir. Yo sé, paso. Mira. Sí, puede ser una ligera casualidad.